Hola, soy Valeria y hoy les hablaré sobre el papel de los riñones en la función renal. Como sabemos, los riñones desempeñan un papel crucial en el cuerpo humano, incluyendo la eliminación de desechos como urea, creatinina y ácido úrico. Además, regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos y producen hormonas importantes, como la eritropoyetina y la vitamina D activa. La función renal básica del riñón es la nefrona, que consta de glomérulo y varios segmentos de túbulos. La evaluación de la función renal es esencial para el manejo de enfermedades renales y otras afecciones. Las pruebas de función renal ayudan a diagnosticar enfermedades, monitorear la respuesta del tratamiento y determinar la progresión de la enfermedad. La enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 14% de la población, siendo la hipertensión y la diabetes las causas más comunes a nivel mundial. ¿Cuánto sabes sobre la recolección de muestras para análisis renal? 1. ¿Cómo varía la colección de muestras según la prueba solicitada? D. Varía según la prueba solicitada. ¿Qué puede afectar los resultados de la creatinina sérica y el nitrógeno ureico en sangre? B. La ingesta reciente de proteínas. 3. ¿Por qué es crucial la precisión en la recolección de muestras para la depuración de creatinina en orina de 24 horas? C. Para garantizar la exactitud de los resultados. ¿Cuánto tiempo de recolección se prefiere en lugar de las 24 horas para la depuración de creatinina en orina? B. De 5 a 8 horas. ¿Por qué se prefiere la recolección de muestras a mitad del chorro para los análisis de orina? C. Para reducir la contaminación. Like para parte 2. Buenas tardes o noches. Soy el estudiante de Ciencias Químicas Escamilla Hernández Felipe de Jesús. En nuestro tema va a estar constatado por más de un video. El tema es lípidos. Este es una parte de otros 3 videos que va a haber, de otros participantes que van a ver, de personas muy brillantes en el tema y en el ámbito. Y yo, esta es mi parte. La parte de los trámites. Trámites en la evaluación de la función renal, tasa de la filtración glomerular y demás cosas que van a empezar aquí, así que ve preparándote. Te voy a explicar esto. Como primer punto, vamos a dar una pequeñísima introducción en la evaluación de la función renal. Perdón. Existen varias pruebas de laboratorio clínico que son muy útiles para investigar y evaluar la función renal. Clínicamente, estas pruebas son más prácticas para la evaluación de la función renal. Son para obtener una estimación de la filtración glomerular y verificar la proteinuria, perdón. Bien, ahora vamos con este tema, la tasa de filtración glomerular. En esta, el mejor indicador de la función glomerular es la tasa de filtración glomerular, válgame la redundancia. Entonces, para abreviar, vamos a ponerle TFG, tasa de filtración glomerular. Esto se puede definir como es la velocidad en velocidad de mililitros por minuto a la que las sustancias del plasma se filtran a través del glomérulo. En otras palabras, la eliminación de una sustancia de la sangre es la eliminación de la sustancia de la sangre. La eliminación de una sustancia de la sangre. Entonces, la TFG normal de un varón adulto es de 90 a 120 mililitros por minuto. ¿Qué tiene estas características? Debe aparecer endógenamente en el plasma a un ritmo constante. Debe filtrarse libremente en el glomérulo. No puede ser absorbido ni secretado por el tubo renal. Y no debe someterse a la eliminación extrarrenal. Como actualmente no existe ningún marcador endógeno de este tipo, se utilizan marcadores exógenos de TFG. La evaluación del FG mediante inulina, un polisacárido, se considera el método de referencia para la estimación del FG y implica la función de inulina, perdóname, y luego la medición de los niveles de sangre después de un periodo
específico para determinar la tasa de eliminación de inulina. Otros marcadores exógenos son utilizados con radioisótopos, como el ácido... Ay, es un nombre demasiado largo, así que lo voy a super resumir. El radio 51CrEDTA. El nombre es larguísimo y ahorita se los voy a poner aquí para que lo puedan leer. Bueno, ahorita. Porque ahí viene otro que todavía es más largo de lo que debería. Por ejemplo, viene el... Ay, Dios, este está peor, más largo. No, le voy a poner el... Lo voy a leer para que vean qué tan largo es. Dietilentриаминopentaacetato marcado con tecnesio 99 TC-DTPA. El marcador... Estos son muy larguísimos. Estos marcadores exógenos son más prometedores en el agente de contraste no radioactivo y oxenol, especialmente en niños, que hay que cuidar. Veamos. Estos marcadores, el uso de los inconvenientes asociados al uso de marcadores exógenos, concretamente el hecho de que algunas pruebas deben realizarse en centros especializados y la dificultad para ensayar estas sustancias, han fomentado el uso de los marcadores endógenos. Creatinina. La creatinina es uno de los marcadores endógenos más utilizados para la evaluación de la función glomerular. Esta es la creatinina, obviamente. Es el aclaramiento calculado de creatinina que se utiliza para proporcionar un indicador de la TFG. Esto implica la recolección de orina durante un periodo de 24 horas o preferiblemente durante un periodo cronometrado con precisión de 5 a 8 horas. Y ya que estas recolecciones de 24 horas son muy poco confiables. Y luego con una fórmula se calcula el aclaramiento de creatinina mediante esta fórmula, que C es igual a UXV-P, que C es el aclaramiento, U es la concentración urinaria, B es la tasa de flujo y P es la concentración plasmática. En el aclaramiento de la creatinina debe de corregirse según la superficie corporal. La recolección de orina inadecuada o incompleta es uno de los principales problemas que afectan a la precisión de esta prueba. Por eso les insto. La recolección programada debe ser ventajosa. No deben de perder nada. Y además, debido a la secreción tubular, la creatinina sobreestima la TFG entre 10 y un 20%. La creatinina es el subproducto del fosfato de creatina en el músculo del cuerpo. Y el cuerpo la produce a un ritmo constante. En su mayor parte, la creatinina se elimina completamente de la sangre a través del riñón, como bien antes otros temas lo hemos mencionado. La disminución del aclaramiento renal produce un aumento de la creatinina en la sangre. La cantidad de creatinina producida por día de la masa muscular, por lo tanto, existe una gran diferencia entre hombres y mujeres con valores de creatinina más bajos y en niños y aquellos con masa muscular disminuida. La dieta influye en los valores de creatinina. La creatinina puede cambiar hasta un 30% después de la ingestión de la carnes rojas. A medida que aumenta la TFG durante el embarazo, se encuentran valores de creatinina más bajo durante el embarazo. Además, la creatinina sérica es un indicador posterior de insuficiencia renal. Que esa insuficiencia renal se disminuya en un 50% antes de que se observe un aumento de la creatinina sérica. Bueno, pero ya para terminar voy a hacer un pequeño resumen de otras dos, que es el nitrógeno ureico en sangre, que en abreviado es BUN. El BUN con B-U-N. La urea o BUN es un compuesto que contiene nitrógeno que se forma en el hígado.
como producto final del metabolismo de las proteínas y del ciclo de la urea. Aproximadamente el 85% de la urea se elimina por vía renal. El resto se excreta a través del tracto gastrointestinal. Los niveles séricos de urea aumentan en condiciones donde el aclaramiento renal disminuye. La urea también puede aumentar en otras afecciones no relacionadas con sus enfermedades renales, como hemorragia gastrointestinal superior, deshidratación, estados catabólicos y dietas ricas en proteína. La urea puede disminuir en caso de inanición, dieta baja en proteínas y enfermedad hepática grave. Entonces vámonos a la última, que sería la cistatina C. Esta es una proteína de bajo peso molecular que funciona como inhibidor de la proteasa producida por todas las células nucleares del cuerpo. Se forma un ritmo constante y los riñones lo filtran libremente. Los niveles séricos de cistatina C están inversamente correlacionados con la tasa de filtración glomerular. Pero bueno, esto ha sido todo, mis amigos. Nada más para último decir es que, en otras palabras, estos valores indican de que TFG son más bajos, mientras que los valores de TFG más altos, similar a la creatinina. Entonces, esto ha sido todo, mis amigos. Que tengan un buen día, buena tarde y buena noche. Me dio gusto conocerlos. Hasta la próxima. Lo que es la albuminuria, a veces también denominada proteinuria, se produce cuando hay albumina en la orina. La albumina es una proteína importante que normalmente se encuentra en la sangre y cumple muchas funciones en nuestro organismo. La formación de músculos, la reparación de tejidos y el combate de infecciones. Esta no suele encontrarse en la orina. En el caso de los riñones que son sanos, impiden que la mayor parte de la albumina se filtre y pase a la orina. Deberá haber muy poca albumina o no debería haber albumina en la orina. Si los riñones están dañados, pasa totalmente lo contrario y pues esto empieza a filtrarse. La proteinuria no es una enfermedad independiente, es un síntoma de muchos que nos pueden indicar una enfermedad renal, y la presencia de albumina en la orina puede ser signo de esto, aunque el índice de filtración glomerular estimado sea de 60 o normal. El aumento de las cantidades de proteínas en la orina puede deberse a la proteinuria glomerular, tubular o el desbordamiento de la proteinuria. Ahora que sabemos qué es la albuminuria, pasaremos a las pruebas de función tubular. Estas pruebas de función tubular son un tipo de pruebas de laboratorio que evalúan la función de los túbulos renales, que son las estructuras responsables de la filtración y reabsorción de las sustancias en los riñones. Estas pruebas incluyen 5, lo que es la primera, creatinina sérica y depuración de creatinina; la segunda es la de nitrógeno ureico en sangre y cociente Bunn-creatinina; la tercera, los electrolitos en sangre y orina; la cuarta es la excreción fraccional de sodio y extracción fraccional de urea; y la quinta, la concentración urinaria. Estas pruebas de función tubular se utilizan para poder diagnosticar y monitorear una variedad de trastornos renales como enfermedades crónicas, la acidosis tubular renal, diabetes insípida y otro tipo de enfermedades que podemos tener. Entonces podemos decir ahora que con esta información es una manera de ayudar a los médicos a que puedan evaluar una función renal y diseñar un plan de tratamiento adecuado para cada paciente, ya que entonces podemos decir en conclusión que la albuminuria y proteinuria son términos que se refieren a lo que es la presencia de albumina y proteínas en lo que es la orina respectivamente, claro, y estas pueden ser indicativas del daño en los riñones o la disfunción renal. La relación entre la albuminuria y proteinuria y las pruebas de función tubular es que todas están relacionadas con la salud renal, pero evalúan diferentes aspectos en la función renal. La albuminuria y proteinuria pueden ser indicativas de lo que es el daño en los glomérulos, mientras que lo que son las pruebas de función tubular pueden ayudar a evaluar la capacidad de los túbulos renales para poder procesar y concentrar lo que es la orina. Entonces, en resumen, tenemos que la albuminuria y proteinuria son marcadoras de daños renales, mientras que las pruebas de función tubular evalúan lo que es la capacidad de los túbulos renales para procesar lo que es la orina. Combinar estos tipos de pruebas puede proporcionar una evaluación más completa de la función renal y ayudar en el diagnóstico y manejo de enfermedades renales. Hola, ¿qué tal? Soy Claudia y yo les voy a hablar acerca del análisis de orina. Un análisis de orina es una prueba que se utiliza para detectar y controlar una amplia variedad de trastornos como infecciones en las vías urinarias, enfermedad renal y diabetes. Esta prueba
consiste en checar el pH de la orina, si es clara o turbia, si tiene algún olor extraño o algún componente que no sea originario de la orina, como la sangre, la pus. A continuación veremos qué nos dicen las cartas acerca de la recolección de la muestra. Para esta toma de muestra tendremos que utilizar la primer orina de la mañana. Antes de este procedimiento tenemos que lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón. Vamos a abrir el recipiente estéril para la muestra sin tocar el borde, el interior del recipiente ni la superficie, con la tapa del recipiente. Con una mano sostendremos el recipiente y al momento de comenzar a orinar en el excusado, tenemos que tomar la muestra en el momento en que la orina esté sin interrupciones y colocar el recipiente estéril debajo del flujo para captar la orina. Una vez recolectado, deberemos de cerrar nuestro contenedor cuando esté medio lleno o cuando la orina se detenga de forma notable. Hola, ¿sabes que la insuficiencia renal o lesión renal aguda se refiere a la aparición repentina de una lesión en el riñón, que esto se puede ocasionar en un periodo de horas o días? Si en este caso no se atiende a tiempo, podría empeorar, podría requerir una diálisis o una hemodiálisis. Por el otro caso, la enfermedad renal crónica es causada por enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Las causas de la lesión renal aguda se pueden dividir en las siguientes maneras, como que las causas que provocan una disminución del flujo sanguíneo a los riñones, por ejemplo, pueden ser como el shock hipotensivo y cardiogénico, la deshidratación y pérdida de sangre por un traumatismo grave. También podrá dañarse las causas del riñón por medicamentos nefrotóxicos y otras toxinas como sepsis, cánceres como el mieloma, enfermedades autoinmunes o infecciones que causan inflamación o daño a los túbulos renales. La producción de orina es una herramienta útil para evaluar la función renal y esta se utiliza en las pautas para definir la insuficiencia renal aguda. Los pacientes con insuficiencia renal aguda presentan oliguria, que básicamente es la baja producción de orina, menos de 400 mililitros por día. Cabe mencionar que la insuficiencia renal crónica no presenta síntomas, sino hasta que está presente en una fase muy avanzada. Gracias a investigaciones del laboratorio, nos ayudan a saber que, además de creatinina sérica, desempeña un papel vital para el diagnóstico de insuficiencia renal aguda y ayuda a diferenciar entre otros tipos de lesión renal aguda. Esto es importante ya que determina el manejo adecuado del paciente, siendo tratados los pacientes que tienen causas prerrenales como la reposición de líquidos. Por el contrario, aquello con causas renales y postrenales recibirá líquidos de forma más conservadora. Mi mamá, yo nunca había visto que bueno, dentro de las indicaciones para la evaluación de la función renal, generalmente indica varios pasos. Primeramente, necesitamos un historial médico de nuestro paciente. Esto implica la recopilación de información sobre antecedentes médicos, también los medicamentos que puede estar actualmente tomando y condiciones de salud pasada. También es necesario un examen físico, que incluye la medición de la presión arterial, inspección de la piel y la palpación de los riñones. Es necesario también un análisis de sangre en donde se realizan pruebas como la creatina sérica y la urea para evaluar la función renal. Un análisis de orina también es importantísimo, ya que se analiza la orina para detectar la presencia de proteínas, de glóbulos rojos, glóbulos blancos y otras sustancias que pueden indicar problemas renales. A veces también se realizan pruebas de diagnóstico por imágenes, como lo son los ultrasonidos, las tomografías computarizadas o la resonancia magnética, para evaluar básicamente la estructura de nuestros riñones. Dentro de las pruebas de filtración glomerular, como lo son la tasa de filtración glomerular, bueno, pues este es básicamente para evaluar la capacidad de filtración de nuestros riñones. Esta también es de suma importancia y en algunos casos una biopsia renal para obtener una muestra de tejido renal para su análisis. Dentro de nuestro diagnóstico potencial, pues encontramos que puede variar según los síntomas y los resultados de las pruebas. Algunos posibles diagnósticos incluyen una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal pues crónica, que puede ser causada por enfermedades como la diabetes o la hipertensión o enfermedades renales autoinmunes. También nos encontramos una nefritis, que es básicamente la inflamación de los riñones, y esta puede ser causada por infecciones, trastornos autoinmunes u otras enfermedades. También nos encontramos una nefropatía diabética, que se refiere al daño renal causado por la diabetes, que puede provocar problemas de filtración y excreción de desechos.
una litiasis renal, que es básicamente la formación de coágulos en los riñones que puede obstruir las vías urinarias y esto como consecuencia afectar la función renal. También nos encontramos infecciones en el tracto urinario, que sabemos que una infección bacteriana que de no ser tratada puede afectar negativamente la función renal. La tasa de filtración glomerular normal para un hombre de adulto es de 90 a 120 mililitros por minuto. Se considera que una tasa de filtración glomerular de menos de 15 mililitros por minuto es una insuficiencia renal terminal que requiere terapia de reemplazo, por ejemplo, una diálisis. También sabemos que la presencia de una tasa de filtración glomerular normal no excluye la presencia de una enfermedad renal que pueda ser evidenciada por la presencia de una albuminuria o una proteinuria. También sabemos que los intervalos de referencia para la creatina sérica y la urea dependen mucho del sexo y la edad de nuestro paciente. También es importante recalcar que la presencia de electrolitos en la orina depende del estado de hidratación, la duración de recolección de la muestra de orina y aparte de factores patológicos e intervalos de referencia, a menudo son amplios y estos dependen mucho de nuestro contexto clínico. Factores que intervienen en el análisis de la función renal. Número 1. La alta ingesta en proteínas y la masa muscular aumentada pueden elevar los niveles de creatinina, pero estos no necesariamente se reflejan en la función renal real. Número 2. Las concentraciones séricas de urea pueden aumentar con una alta dieta de proteínas o en pacientes que toman corticosteroides orales. Número 3. Los niveles de albúmina o proteínas en la orina pueden aumentar por relaciones no relacionadas con enfermedades renales, como lo es la postura, la fiebre y el ejercicio. Número 4. La medición de creatinina está sujeta a interferencias como bilirrubina, cetonas y proteínas que pueden afectar la precisión de los resultados. Video apto para QFBs. Las complicaciones en las pruebas de función renal son poco comunes, excepto aquellas asociadas con la venopunción. La medición de la tasa de filtración glomerular con isótopos puede implicar una exposición mínima a la radiación, aunque se desaconseja la exposición repetida en periodos cortos, y algunos pacientes pueden presentar reacciones alérgicas a los agentes de radiocontraste que contienen yodo. Y estos fueron algunos puntos de las complicaciones en las pruebas de función renal. Hasta la próxima. Señor policía, ¿usted sabe cuáles son las medidas de seguridad para tomar una prueba de orina? Por supuesto que me las debo de saber. Las medidas de seguridad para tomar una muestra de orina son que el recipiente en donde es preciso recoger la muestra sea estéril. Este mismo no tiene que ponerse en contacto con las piernas, vulva o ropa del paciente. El recipiente ha de estar cerrado y solamente se abrirá al momento de recoger la orina, evitando que los dedos toquen el borde del recipiente, la superficie o el interior. Además de que debemos de evitar de que la muestra tenga contacto con el agua del inodoro. ¡Wow! ¡Excelente! Me acabo de dar cuenta que usted sí se las sabe todas. Pero ahora dígame, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se deben utilizar dentro de un laboratorio al analizar una muestra de orina? A ver, déjame revisar, creo que sí me la sé. El personal que va a manipular las muestras debe estar familiarizado con las medidas de bioseguridad del laboratorio y considerar todas las muestras como potencialmente infecciosas. El personal debe de disponer de los elementos de protección necesarios para evitar infecciones por inhalación, ingestión o inoculación directa por contacto en la piel y en las mucosas, como puede ser en la pechera, en los guantes, la mascarilla y la protección ocular. Para evitar la generación de aerosoles, las muestras deberán centrifugarse tapadas o centrifugarse con tapa en un recinto solo destinado a esta actividad y con acceso totalmente restringido. Ahora ya sabes, para manipular una muestra, estas son las medidas de seguridad. Su significación clínica: creatinina sérica. Cuando está elevada, hay una reducción significativa en la tasa de filtración glomerular o cuando se obstruye la eliminación de la orina. Esto se debe perder alrededor del 50% de la función renal antes de que pueda detectar un aumento de creatinina sérica. Por lo tanto, la creatinina sérica es un marcador tardío de lesión renal aguda. También el nivel de nitrógeno ureico aumenta en la enfermedad renal aguda y crónica. Las ecuaciones de
filtración glomerular estimada se utilizan para determinar la presencia de enfermedad renal y el estudio de la enfermedad renal crónica y monitorar la respuesta al tratamiento. Hola, ¿sabes la insuficiencia renal? Ok, es una